7 horas después de haber iniciado el incendio, el camión de bomberos al fin llega. Cuando por fin llegaron los bomberos, pasan, como mucho, un par de horas, y entonces determinan que el incendio fue causado por un problema eléctrico y que los 5 niños que dormían en el segundo piso murieron en el incendio. A los 5 días, aunque no había restos, el forense dictaminó que esos niños habían muerto en el incendio como consecuencia de un accidente, llegando incluso a expedir certificados de defunción. El jefe de bomberos le dice a Jenny que cree que al arder tanto, el fuego consumió a los huesos, los órganos y todo lo relacionado con el cuerpo humano. Pero sin evidencia física concreta de muerte, George y Jenny se aferran a la esperanza de que sus hijos escaparon de algún modo. Jenny no cree la explicación del jefe de bomberos de que los niños murieron en el incendio y que se han ido. No encontraron ningún rastro de los cuerpos, tampoco huesos, ni siquiera un trozo de sus dientes. Jenny comienza a sentir que sucede algo más. Ella va y habla con el personal del crematorio local y le dicen que los huesos, al menos fragmentos de huesos, suelen sobrevivir a los incendios. Cuando se crema un cuerpo en un crematorio, se expone a temperaturas de aproximadamente 1100 grados por varias horas. E incluso luego de ese tipo de temperatura, deben ser triturados para convertirlos en polvo cuando son entregados a los familiares. Y George tenía su propia razón para dudar de las conclusiones de los bomberos. George sigue recurriendo a 2 pruebas de que, en su opinión, este incendio no es accidental. Una es que durante el incendio se dio cuenta de que aún había luces en ciertas partes de la casa mientras el edificio estaba ardiendo. Así que se pregunta, ¿cómo puede ser un incendio eléctrico si aún había luces encendidas en el edificio? Pero de hecho, unos meses antes, él llevó a un electricista para revisar el cableado de la casa. El electricista le dio el visto bueno y George se pregunta si sucedía algo más. ¿Es posible que el electricista pasara algo por alto? Ya saben, es un ser humano después de todo. ¿O es posible que entre el tiempo en el que fue el electricista y Nochebuena, algo más ocurriera en esa casa? Las autoridades pronto descubren qué era ese algo más. Si recuerdan, Jenny trató de contactar a los bomberos la noche del incendio, pero su teléfono no funcionaba. Así que la policía investiga eso unos días más tarde y lo que descubren cambia el curso de la investigación porque vieron que las líneas telefónicas fueron cortadas. Cuando 5 hermanos parecen haber muerto en un devastador incendio, los investigadores en principio no ven nada sospechoso. De inmediato determinan que un incendio eléctrico causó sus muertes. Pero luego hacen un descubrimiento sorprendente. Las líneas telefónicas fuera de la casa fueron cortadas. ¿Es posible que el incendio no fuera un accidente? Yo pienso que el incendio fue intencional. Calificar un incendio como provocado en lugar de accidental tiene muchas implicaciones porque al ser provocado significa que se cometió un crimen. Y si hubieran hallado los restos de los niños, sería un homicidio. La policía se desentendió de todo esto y en realidad no lo investigaron. Pero quizás debieron haberlo hecho. Porque resulta que George no era muy querido en Fayetteville. Creo que las autoridades pasaron por alto el trasfondo. ¿Qué sucedía antes del incendio? George tenía muchos enemigos, eso lo sabemos, y tuvo conflictos con unos inmigrantes italianos del área. George Soder en realidad nació como Giorgio Sodiu en Sardinia, Italia, en 1895. Emigró a Estados Unidos cuando solo tenía 13 años. Años después, George se mudó a Smithers, Virginia Occidental. Encontró trabajo como conductor de camiones y con el tiempo comenzó su propia empresa. Luego conoció a su futura esposa, Jenny, quien era también inmigrante italiana. La nueva pareja se muda a Fayetteville, Virginia Occidental, un pequeño pueblo con una gran población de inmigrantes italianos. Luego de que George y Jenny se establecen, se mudan a una casa de madera a unos 3 kilómetros a las afueras del pueblo y tienen a su primer hijo Joe en 1923 y comienzan a hacer su vida como una familia bien respetada de clase media.